Muy buenos días de parte del laboratorio ANDA. Como parte del segundo seminario de microbiología de laboratorio, hoy estaremos tratando el tema de métodos rápidos contra métodos tradicionales, cuándo utilizarlos. Eh, como forma general, los métodos rápidos y los tradicionales son diferentes tipos de metodologías definidos hoy en día por la norma 210 de la Secretaría de Salud, una norma nueva que nos da ciertas pautas sobre ciertos métodos que antes no teníamos y que hoy en día, a raíz de las nuevas tecnologías que han existido, pues han ido creando estas metodologías, especialmente hablando de los métodos rápidos, que proponen venir a sustituir en algún momento a los métodos tradicionales, ¿no? Entonces es importante empezar a definirlos, qué son ese tipo de metodologías y también cuándo se pueden utilizar y cuándo sí pueden sustituir a los métodos tradicionales y cuándo no. Como parte del temario o de los temas que vamos a tratar aquí en este pequeño seminario, el cual no pretende ser muy largo, o sea, relativamente corto, va a estar en sí el objetivo del seminario, qué son los métodos tradicionales, qué son los métodos rápidos, cuáles son las diferencias entre ambos métodos, cuándo se pueden utilizar los diferentes métodos, son válidos los métodos alternativos, qué tomar en cuenta para la elección de uno de estos métodos y las metodologías utilizadas por Laboratorio Microbiológico ANDA. El objetivo del seminario es presentar las principales diferencias entre estos métodos rápidos y los tradicionales, así como su aplicación y utilización según sea la necesidad del cliente. Es muy importante que cada cliente tenga la información correcta sobre cómo definir y cómo utilizar cada una de estas metodologías y cuándo se pueden utilizar y por qué tienen que ser utilizadas. Y el dar la capacidad al usuario de laboratorios, a nuestros clientes, de elegir y seleccionar el método de análisis según los requerimientos por cumplir. Muchas veces no se sabe realmente hacia qué autoridad o qué tipo de uso se le pueda dar a los métodos, ya sea para un cliente, un uso interno, etcétera. Entonces aquí pretendemos de alguna forma repasar un poco este punto para que cada uno de los usuarios tenga la capacidad de discernir cuándo utilizar una metodología y cuándo no, ¿verdad? Empezamos con algunas definiciones nuevas, que es parte de lo que les estaba diciendo ahorita al inicio. Los métodos tradicionales o de referencia, también llamados de esta forma, los podemos definir de la siguiente forma, según la norma 210 de la Secretaría de Salud de 2014, que nos define así tal cual método de referencia, aquellos utilizados en casos de controversia nacional o internacional y en ausencia de un método aprobado. Métodos de referencia muchas veces son metodologías o procedimientos que pueden ser nacionales o internacionales, que están ya definidos desde hace mucho tiempo, muy validados, muy probados, y se sabe realmente que el resultado obtenido a partir de ese tipo de metodología pues ya es un resultado concluyente, ¿no? Sin embargo, pues entra también la parte de qué es un método aprobado. El método aprobado es aquellos que pueden emplearse para fines de control, inspección, reglamentación o por un programa específico y para decisiones en la protección contra riesgos sanitarios, ¿no? Esto nos da la COFEPRIS tal cual, y son los métodos que la COFEPRIS tiene autorizados o aprobados para su uso, para poder definir cualquier tipo de controversia. Normalmente estas metodologías son metodologías nacionales, son metodologías de uso interno de un país, las cuales están aprobadas, se pueden utilizar normalmente, y ya se sabe que esos procedimientos son los procedimientos o protocolos que realmente van a funcionar para poder ser utilizados en caso de algún tipo de controversia. En algunos casos muy específicos, algún método internacional e incluso algún método rápido puede llegar a ser utilizado como un método aprobado para definir o controlar o proteger, ¿no? En este caso contra riesgos sanitarios o tomar alguna decisión. Sin embargo, son casos muy específicos, ¿no? Más adelantito vamos a ver uno de estos casos, el cual fue un caso que, por la necesidad, ¿no?, de nuestro país y por la rapidez de los resultados, se llegó a cierto tipo de aprobación. Como diferencia, entonces, están los métodos rápidos, también llamados métodos alternativos. La norma los va a definir como los métodos
o aquellos que se encuentran referidos en las referencias internacionales como AOAC internacional, de la AFNOR, el ISO, FDA o del Codex, entre otras, y que cuentan con una validación internacional y verificación por el laboratorio de prueba. Solo pueden ser usados en el análisis del producto por el cual fue validado. Entonces, este punto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, este tipo de metodologías o métodos alternativos rápidos son métodos que se hacen, a la fecha se han estado utilizando diferentes tipos de tecnologías para tener resultados un poco más rápidos, un poco más a tiempo, ¿no? Para poder tomar algún tipo de decisión, y los cuales son validados, por ejemplo, por instituciones o asociaciones como la AOAC o la AFNOR en Europa, o incluso el ISO, para poder ser utilizados en ciertos tipos de matrices específicamente, ¿no? Entonces, no necesariamente los métodos rápidos pueden ser utilizados en cualquier cosa, sino en ciertas específicas matrices donde pueden quedar ya fijos y donde además tienen que ser verificados por el laboratorio para su uso. O sea, no se puede solamente tomarse el método y aplicarse en el laboratorio y decir, bueno, ya lo hago yo de esta forma, sino que tiene que ser validado correctamente para evitar cualquier tipo de variación o que demuestre el laboratorio la competencia, ¿no? En su verificación. En pocas palabras, un método alternativo tiene una validación por organismos que no son realmente institucionales. Bueno, en el caso de la FDA, si llega la FDA, por ejemplo, a aceptar alguna metodología, pero no es específicamente ese procedimiento, ¿no? Entonces puede variar. A su vez, sobre los métodos rápidos, perdón, a pesar de su uso y distribución, esos tienen que ser también bien aprobados. Si la autoridad competente, o sea, por ejemplo, la COFEPRIS, la SAGARPA, no designa ese tipo de metodologías, o perdón, las usa al hacer falta una metodología tradicional o de referencia, entonces sí podían ser utilizados, ¿no? como una parte de verificación sanitaria o control de riesgos. Sin embargo, si la autoridad no lo aprueba de esta forma, entonces no deberían de utilizarse. Hay un ejemplo que les comentaba al principio de esta plática. Por ejemplo, allí en el 2014, FDA pidió el uso de métodos alternativos, métodos rápidos para la detección de biotoxinas marinas. Un punto muy importante que se os va a estar mencionando constantemente aquí es que, a diferencia del método tradicional, los métodos rápidos, siempre y cuando nos den resultados negativos, no es necesario estarlos verificando el resultado, pero una vez que se tenga un resultado negativo, sí va a ser importante, positivo, sí va a ser importante hacer una verificación siempre. O sea, no podemos tener un resultado positivo y a partir de un método rápido ya detectarlo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de FDA hace unos años, con biotoxinas marinas, eso ocurría, ¿no? Si salía negativo, bueno, se descartaba la confirmación, pero al momento de tener un resultado positivo, sí tenía que, de alguna forma, verificarse por métodos tradicionales, por métodos de referencia, para poder decidir al final si realmente está presente o no ese tipo de toxinas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los métodos alternativos y de referencia? En el caso de los métodos alternativos, aquí tenemos diferentes puntos. Por lo general dan resultados en una menor cantidad de tiempo, en especial cuando son resultados negativos. Eso es bueno. Y en especial cuando son resultados negativos, porque en caso de un positivo, pues tendría que pues confirmarse, entonces ya el tiempo se alargaría. El costo suele ser mayor en estos casos, dependiendo del tipo de tecnología. Si es, por ejemplo, una PCR en tiempo real, pues el costo tendría que ser mayor. Están basados en técnicas de biología molecular o de inmunoensayo, lo mismo que les decía. No forman parte de alguna norma de referencia nacional, rara vez. De hecho, aquí en México, por ejemplo, a la fecha no tenemos una normatividad, o al menos en la norma 210, donde se incluya un análisis por PCR en tiempo real. Sí tenemos metodologías, pero no son métodos aprobados ya como para su uso cotidiano. Entonces,
Las normas aprobadas aún no se están incluyendo ese tipo de procedimientos y es muy probable si se llegara a incluir un procedimiento de ese tipo en el momento en el que se tenga algún resultado positivo, lo más seguro es que tendría que verificarse por un método de cultivo, un método tradicional en este caso. Son validados por organismos no gubernamentales como la OAC, la AFNOR que les comentaba. Dependiendo de la técnica pueden tener un muy buen límite de detección. Hay unos que son de un límite de detección muy bueno, que alcanzamos a detectar grandes cantidades, o pequeñas cantidades de microorganismos en una gran porción de muestra. Eso en algunos casos es muy bueno, poderlo lograr de esta forma. Eso también nos puede dar muchos falsos positivos, depende también de la tecnología que se esté utilizando. Se encuentran validados para analizar matrices muy específicas, eso puede ser un problema. Si los métodos rápidos tienen una matriz muy puntual, entonces es esa solamente la matriz que se tiene que utilizar y no puede modificarse en otros casos. Siempre que se tenga un resultado positivo, tendrá que confirmarse mediante un método de referencia, también lo mismo que les decía. ¿Por qué? Porque es la única forma como podemos realmente visualizar o ver que realmente esté presente el microorganismo, ¿no? En un cultivo. Por lo general funcionan como métodos cualitativos. Normalmente estos métodos son cualitativos, nos va a decir si está presente o no algún tipo de microorganismo, ¿no? Un agente patógeno que estemos buscando nosotros en este caso. Sobre los métodos de referencia, pues son procedimientos que toman más tiempo en completarse por todos los pasos que tienen que ser. El costo es menor, pero la ganancia se recupera en mayor tiempo, eso sí también. ¿Por qué? Porque cuando alguien compra o realiza, metodologías de referencia de cultivo, por lo general, la gama de reactivos que se utilizan pues vienen en porciones muy grandes y se preparan dentro del laboratorio. Entonces, la ganancia o la recuperación de la inversión es en un largo plazo, ¿no? Cuando vamos acabándonos ese tipo de reactivos. Puede ser menor el costo, también depende del laboratorio. El resultado obtenido por el método es definitivo, o sea, si tenemos un resultado, ese va a ser el resultado final y no ocupa confirmarse. Se puede obtener un cultivo puro del microorganismo objetivo, es una parte importante y de los principios, pues digamos, básicos de la microbiología, el poder tener ese cultivo puro. Se puede obtener un conteo viable del microorganismo con precisión, podemos tener un conteo siempre y cuando se realicen las diluciones suficientes y el método dé para eso. Requiere un control de calidad más profundo y eficiente por parte del laboratorio. ¿Por qué? Porque son muchos pasos y muchos puntos que tienen que visualizarse para poder mantener este tipo de control de calidad. La última palabra al momento de requerir alguna resolución o dictamen, lo mismo del resultado definitivo. Estos son los que nos van a decir qué es o cómo es que tiene que tomarse una decisión. Son métodos utilizados convencionalmente y altamente estudiados y perfeccionados. Es decir, llevan muchos años en el mercado y son los métodos más aprobados por las autoridades para poder tomar algún tipo de decisión. ¿Cuándo se pueden utilizar los diferentes métodos? Bueno, aquí tenemos también diferentes puntos. Por ejemplo, los métodos alternativos. Cuando se requiera un análisis rápido para tomar una decisión, por lo menos en lo que se obtiene una confirmación en los casos de emergencia. Tenemos algún brote epidemiológico, necesitamos tener o saber rápidamente si está la presencia de algún microorganismo del cual creemos que puede estar ahí. Un método alternativo nos puede ayudar a obtener rápidamente ese resultado, que después se va a confirmar por el método tradicional. Sin embargo, ya podemos actuar de alguna forma, contener algún tipo de contaminación. Cuando son procedimientos rutinarios de control interno de alguna empresa, una empresa que no pretenda tener algún tipo de certificación y que simplemente esté buscando tener un resultado, un control de calidad, puede utilizar ese tipo de metodologías y muchas de ellas incluso las respaldan con algún laboratorio externo que utiliza métodos tradicionales para poder ya tener un resultado final y definitivo. No puede ser utilizado para un dictamen legal o determinar si algún alimento es apto para su consumo humano como forma de decisión final. El método alternativo no nos permite esto. Siempre y cuando la matriz analizada sea para el consumo en alguna región en donde dichos métodos son aceptados como medida de control de calidad, es ahí donde se pueden utilizar. Por ejemplo, muchas veces en Estados Unidos, dependiendo del tipo de regulación también que estemos buscando, se pueden llegar a aceptar ese tipo de metodologías. Entonces es ahí donde se pueden realizar y será ellos que determinen si el proceso fue el adecuado o si va a requerir algún tipo de análisis adicional. En el caso de los métodos de referencia pueden ser utilizados
como medida de control rutinario o como forma de obtener un resultado para la decisión de la importancia sanitaria. O sea, se pueden utilizar también de forma rutinaria cuando los gastos de ejecución o la necesidad de resultados rápidos no se encuentre comprometida. Es decir, si no puedo, tener un gasto por análisis muy alto y realmente el tiempo de ejecución pues no es digamos, la prioridad para la empresa o para la persona que está requiriendo estos estudios, puede llegar a utilizar métodos de referencia y obtener sus resultados en un tiempo estimado, ¿no? Normal. Cuando se necesite confirmar un resultado dado por un método rápido o alternativo. Este punto también, como les digo, es importante, ¿no? Son los que van a dar la última palabra. ¿Son válidos los métodos alternativos? Bueno, sí son válidos hasta cierto punto. La validez dependerá directamente otra vez del uso que se le desea dar al resultado. Son válidos cuando cumplen con lo siguiente: cuando esos métodos se encuentren aceptados para el uso que se le requiera dar por la autoridad competente. Ejemplo, las pruebas de biotoxina que les decía. La autoridad emitió una resolución sobre el uso de estas pruebas rápidas como una prueba no confirmatoria, pero sí una prueba alternativa para poder obtener un resultado y tomar una decisión. Estas pruebas específicamente son las que se utilizan para eso, no otras más. Cuando la matriz de muestra se encuentra dentro de la validación y el objetivo de estudio del método, y no todos sirven para cualquier tipo de matriz. Es decir, si el método o el procedimiento rápido en su validación por parte de la OAC o de la AFNOR me dice este sirve para pollo crudo, etcétera, es porque es para pollo crudo el método. No podemos utilizar otras matrices porque así específicamente es como fue diseñada su validación. Cuando un método validado y acreditado da un resultado negativo, si tengo un resultado negativo, desde ese punto puedo ya detener mi procedimiento. Ahí fue donde yo lo obtuve, para esto sirven. Cuando da un resultado positivo, siempre y cuando este pase a su confirmación por un método tradicional. Cuando el laboratorio cumpla con los criterios de validación y certificación del método, o sea que estén certificados. Y siempre y cuando se cumpla el procedimiento sin cambios y alteraciones, ¿no? Porque muchas veces pues también se hacen cambios a las metodologías, pero si no es dentro de su alcance, eso también puede provocar algún tipo de alteración y no un resultado adecuado. ¿Se invalidan cuándo? Pues básicamente es todo lo contrario. El laboratorio utiliza dicha metodología en muestras no apropiadas según la validación del método, o sea que no sean las metodologías adecuadas. Cuando el laboratorio pretende dar como concluyente un resultado no confirmado por un método tradicional, que digan, me salió positivo y esto es ya lo definitivo. Siempre es muy importante que si ustedes tienen un laboratorio con el que estén trabajando que use métodos alternativos y les da un resultado positivo, siempre tienen que pedirles a ese laboratorio, como parte del proceso, la confirmación por un método tradicional. De hecho, los métodos alternativos en sus insertos, en sus metodologías, siempre dicen o piden esta confirmación. O sea, no lo dejan como que ya si salió positivo, pues ya se reporta como positivo, sino exigen ese tipo de confirmación. Es una parte muy importante. Cuando se encuentran dentro de un esquema de certificación, ahí donde no tendría algún tipo de validez, si este método no tiene algún tipo de aprobación independiente, o sea que es un método alternativo, pero no está validado por ninguna asociación independiente como la OAC o la AFNOR, eso no sería válido, no tendría una forma de comprobar el valor, ¿no? Su validez, del resultado. Cuando no respete las unidades de medida dadas por el reporte de dicho procedimiento, es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, si yo tengo una norma de referencia que me pide unidades de medida en el número más probable por gramo, por ejemplo, y yo estoy haciendo un método en unidades formales de colonias, muchas veces eso también puede implicar una parte de la invalidez, ¿no? De un resultado, que no estén cumpliendo con las unidades que necesito. O sea, no puedo yo mezclar unidades de medida de un tipo con otro tipo, tienen que cumplir con lo que se me está pidiendo por parte de la referencia. Es una parte importante que muchas veces no se toma en cuenta y que sí es importante tomarlo, ¿no? Si se pretende utilizar el método como resultado definitivo para una verificación sanitaria sin que sea aprobado por la autoridad, otra vez decir, este es mi resultado definitivo, lo quiero reportar para que la COFEPRIS dictamine a partir de eso, pero no es un método aprobado por la COFEPRIS o por la SAGARPA en este caso, y sea un método simplemente pues fuera, ¿no? de
de la regulación. ¿Qué tomar en cuenta entonces para la elección de un método? Para la elección de un método podemos tomar diferentes cosas en cuenta, ¿no? El uso que se le pretende dar. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Hay que saber bien, es muy importante que el cliente tenga la información adecuada para decidir cuándo podemos nosotros utilizar un método u otro. No podemos usar siempre los mismos. Pues con los criterios que ahorita vimos podemos llegar a alguna conclusión sobre si las metodologías son las adecuadas o no. El gasto que pretende hacer y el beneficio que traerá al usar o no un método o el otro. Por ejemplo, si yo sé que es un método o una muestra, perdón, posiblemente positiva que requiera algún tipo de verificación, no voy a ir yo a analizarlo con un método alternativo cuando lo que yo voy a necesitar es tener el resultado definitivo, ¿no? Entonces es una parte muy importante. La cantidad de la muestra que se analizará, preguntar o verificar si el método es adecuado para la porción de muestra que se me está requiriendo según la referencia con la que lo voy a comparar, si son en 25 gramos, en 365 gramos, etcétera. La precisión que se requiere para el resultado también es una parte muy importante, o sea, qué tan preciso yo lo quiero el resultado. Hay metodologías que son muy precisas, por ejemplo, en el caso de los métodos tradicionales, si recuerdan, les mencioné que el control de calidad es muy específico, muy variado, pues también dependerá mucho los límites de detección sobre la calidad que el laboratorio manipule ese tipo de muestras, ¿no? En el caso de métodos alternativos, algunos ya tienen una precisión muy definida desde su fabricación, otros métodos también pueden variar dependiendo del laboratorio. No quiere decir que si a mí me venden un reactivo o una metodología y me dicen es muy precisa y puede alcanzar a encontrar, no sé, una bacteria en 1000 litros de líquido, quiere decir que realmente en mi laboratorio donde yo lo voy a aplicar también tenga esa capacidad. No necesariamente así es. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de cómo yo tenga el control en mi laboratorio para poder aplicar estas metodologías y que cumpla con esos mismos criterios, ¿no? Entonces eso también puede cambiar en algún momento. Si se pretende comparar con alguna referencia que sean las mismas unidades de medida, lo mismo que les decía, adecuadas al método que se va a utilizar. O sea, no esperar decir, mi referencia me da una cantidad, ¿no?, de bacterias que puedo tener, pero mi método es un método cualitativo, solamente me va a decir la presencia y la ausencia. Entonces, necesito yo realmente determinar y que sea válido el resultado para poder comparar las unidades con lo que se me está pidiendo, ¿no? Y también el tiempo, ¿no?, que va a ser en el que va a ser emitido el resultado. Si es una emergencia, si es simplemente control de calidad, cómo voy a verificar yo o obtener ese resultado a partir del uso que le vaya a dar al mismo. Tomen en cuenta, por ejemplo, que si llega a salir positivo, es un método alternativo, pues entonces tendrá que confirmarse. El laboratorio ANDA, ¿qué tipo de metodologías nosotros tenemos? Bueno, en el laboratorio microbiológico ANDA tenemos de las dos metodologías, tenemos tanto métodos alternativos como métodos tradicionales. Ante COFEPRIS, nuestra certificación con COFEPRIS, nosotros lo que tenemos son métodos tradicionales, que es lo que nos pide la autoridad normalmente. Tenemos metodologías para salmonela, para la detección de coliformes, de E. coli, de mesófilos, de mohos y levaduras, de Staphylococcus aureus. Ahorita estamos incluyendo ya la metodología para la detección de listeria por la norma 210, Vibrio parhemolyticus, Vibrio cólera. Son métodos que ellos aceptan como métodos tradicionales porque son los métodos definitivos para poder obtener algún tipo de dictamen, ¿no?, cuando ya hay algún tipo de verificación sanitaria. Y con la acreditación tenemos de los dos tipos. Tenemos algunos métodos tradicionales, como el de salmonela. También tenemos métodos rápidos o alternativos para salmonela, para E. coli 0157H7, para mesófilos, para mohos, para coliformes, para E. coli, para listeria también, entre otros procedimientos que son para industria también farmacéutica o de dispositivos médicos. Entonces, en el laboratorio podemos cumplir nosotros con una amplia gama de procedimientos, de protocolos que nos pueden ayudar a definir
sus necesidades y cumplir con sus requerimientos, ¿no? de certificación o de auditoría. Entonces es simplemente verificar, ¿no? cuáles son las necesidades de ustedes para poder saber bien qué metodología es la adecuada para su procedimiento, ¿no? Entonces simplemente podemos verificarlo de esta forma, simplemente sí podemos realizarlo así, tomando en cuenta estos criterios, ¿no? Es muy importante que el cliente tenga la capacidad de discernir cuándo y qué metodología es la que van a utilizar para poder trabajar en este punto, ¿no? Por hoy sería todo. Agradezco mucho su visita, ¿no? a este curso, a este pequeño seminario de microbiología, los cuales estaremos realizando más seguido en línea. La verdad, nuestro interés es que siempre estén informados nuestros clientes, los usuarios del laboratorio y las personas que normalmente tienen contacto con nosotros. Esto nos ayuda mucho a enriquecer pues todo lo que hacemos, a poder de alguna forma ayudarlos lo más posible y que también facilite la conexión, ¿no? entre el trabajo de nosotros y el trabajo de cada uno de los usuarios del laboratorio, que realmente lo que estemos realizando pues sea algo que los pueda ayudar, ¿no? Aquí les dejo yo el contacto. Yo soy el químico Saulo Andrade, por parte de la administración del laboratorio. Está mi correo, los teléfonos tanto de la matriz en Tijuana como la sucursal en Ensenada, y el correo también de la sucursal en Ensenada para programación de muestreos, nuestra página de internet donde puedan ustedes ingresar, verificar información sobre las muestras, los certificados. Actualmente estamos ya terminando, ya lo utilizamos con algunos clientes, nuestra sección individual para resultados. Ya pueden ustedes pedirla por correo electrónico a mi correo, para poderlos dar de alta en la plataforma. Próximamente ya va a ser abierta para todos los usuarios del laboratorio. Es gratuita y eso les puede ayudar mucho a tener un control. Allí en ella pueden encontrar los certificados del laboratorio, sus resultados individuales, cotizaciones, seguimiento a muestras, etcétera, ¿no? Entonces está abierto, ¿no? a su uso, y es para ustedes, para que ustedes puedan trabajar con él. Por lo pronto es todo. Agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Muchas gracias.